aquí, el árbol símbolo de paz, rama un futuro en flor. Museo del árbol, un sueño que crece, cada ser humano un árbol debe ser. Por el agua plantamos hoy, con el corazón un bosque en flor. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo, y en esta ocasión está con nosotros el doctor Ulises Domínguez, ya conocido amigo y colaborador de este programa. Ya lo han escuchado en otras ocasiones con algunos de los temas que nos ha hecho el favor de compartir, y hoy no es la excepción, doctor. No, traes claro. un tema por demás interesante. Muchas Adelante, gracias, platícanos. Muchas gracias por la invitación aquí. Gracias. De veras que aquí, Latidos del Campo, me está encantando el proyecto, de veras, deseo mucho que cuaje y que tengas éxitos en todo. Pues afortunadamente con gente, con colaboradores como tú, pues tiene que ser un éxito, es una garantía. Los temas que tratan todos ustedes, esa emoción con la que los platican y la información tan fresca, tan actual, es muy importante para mantener a toda la gente del campo actualizada en esos temas que a veces damos por hecho. La gente de campo es sabia, conoce muchas cosas, pero siempre es bueno tener una retroalimentación y actualización de algunos temas. Claro que sí, Doc. Mira, pues ya sabes que pues aquí en la sección veterinaria, como la que normalmente tienes del campo, y hablando del campo, bueno, me voy a salir un poco, o más bien mucho, de lo que es la veterinaria. Me voy a ir a la biología, a la ecología, a esos temas que ahorita tenemos que tomarlos muy en cuenta, muy en boga. Nada más déjame platicarte un poquito el contexto, por qué sale este tema. Hace unos días tuve la oportunidad de estar con productores allá de Mérida, en la península de Yucatán. Estaba padrísimo lugar, o sea, yo no conocía el Paseo Montejo, ¿no? De veras, yo sentí que estaba en Francia, y nunca he estado en Francia, pero no, se siente que estás en Francia, porque está muy padre el paseo, o sea, todo ese territorio, cómo lo fueron modificando, cómo se fue haciendo la famosa Blanca Mérida. Y bueno, pues ahí estuve haciendo algunas asesorías para productores muy entusiastas, productores de ovinocaprinos, y algunos también tienen, pues obviamente sus reses de engorda en el acostadero, pero en este caso el proyecto era de ovinos. Entonces, pues tuve la fortuna de conocer a mi anfitrión, el ingeniero Freddy Coral, que le mando un cordial saludo. Freddy, a tu hijo también, a tus hijos, perdón, señora esposa, que no la conocí, con todo respeto, pero bueno, quiero traer a colación de que él fue un excelente anfitrión, aparte de que me dio clases de historia, me dio anécdotas, cosas que yo de veras desconocía. Como una cápsula así rápida, pues yo siempre creí que los huevos motuleños eran de Veracruz, y no. Son de Motul, Yucatán. Yucatán, y me platicó la historia con Felipe Carrillo Puerto, y fue el secretario de Educación, José Vasconcelos, en ese tiempo. Tenían que prepararle pues, algo rápido. El almuerzo rápido. Entonces fueron ahí con cocineras tradicionales de esa zona de Yucatán, y les digo, pues prepárenle algo, y pues le prepararon una tortilla, frijol negro, huevos estrellados, tiernos, y bueno, pues mortadela, que es mortadelo que le ponen, que básicamente es como si fuera pues como un encurtido, básicamente. Un salchichón grande. Un salchichón grande, pero pues no como la que conocemos, ¿no? Y pues eso fue lo que le ofrecieron. Bueno, con una salsa de habanero tatemado, y coronaron con un habanerito tostado arriba. Bueno, a mí se me antojó, y obviamente tuviste que sacrificarte. Tuve que chingar unos huevos motuleños, pero no, en su punto, riquísimo, de veras. No en Motul, porque nos quedaba lejitos de donde estaba el proyecto, pero todo ese trayecto que hicimos de la ciudad de Mérida al lugar donde íbamos a dar la charla, pues prácticamente fueron como 2 horas y media de camino. En esas 2 horas y media de camino me platicó bastantes cosas muy interesantes, entre ellas un proyecto que tienen ellos desde el año 2012 más o menos. Me dijo que el 2012. Se llama MUARO, que significa el Museo del Árbol
y termina con RO porque era de Rotarios, del Rotary. Pero entonces, creo que por marca registrado, porque no lo pueden utilizar, se quedó Muaro, pero además es Museo del Árbol. Es el primer proyecto que hay en México, de acuerdo a lo que me dijo el ingeniero Freddy. Y bueno, este proyecto contemplaron hacerlo en más de 5 hectáreas, o en 5 hectáreas lo tienen, 4.5 hectáreas. Entonces están sembrando árboles y están haciendo donaciones. En este lugar, en el Museo del Árbol, no nada más vas a un bosque a ver árboles, o sea, te dan la historia, te enseñan a conocer un árbol, cómo se cuida un árbol. También hay cafetería, hay lugares lúdicos, hay biblioteca, hay sala de audiencias, salón de eventos, lugares de esparcimiento donde la gente puede ir a caminar, a conocer los árboles, y además puedes adoptar un árbol. Mira, qué interesante. Puedes adoptar un árbol, y esta forma que surge de adoptar el árbol es de que tú adoptas un árbol, o entre varios adoptan un árbol de las especies que allá tienen. Mira, mi latín no es tan bueno como mi arameo, pero bueno, te puedo decir que hay variedad de árboles allá, y casi prácticamente son árboles de la zona. Nativos para la reforestación. Entonces, sí ha aumentado la reforestación. Y otro dato que estuve investigando por fuera para aprender un poquito más de Muaro, no se le debe tanto a la invasión o al proyecto que se tiene en esos lugares de Yucatán, como es el Tren Maya, pero ha aumentado el inventario. No sé cómo lo hicieron, pero ha aumentado el número de jaguares. Yo creo que porque se ven. Ha llegado abejas también. O sea, el proyecto de Muaro es muy interesante, porque aparte de que tú adoptas un árbol, le ponen una placa con tu nombre. Ese árbol tiene tu nombre, tú eres el responsable de ese árbol, como puedes ser responsable de muchos árboles, pero no es de tu propiedad, es el árbol de todos. Es un árbol que va a ayudar a tener mucho mayor biodiversidad en el entorno. ¿Y cómo funciona esto? Tú das un donativo, y sobre ese donativo es como si fuera una beca. Sí, das una cantidad mensual. Una cantidad mensual, compras tu árbol, y eso es lo que tienes que hacer. Entonces, de eso tienen, de manera de que ellos sobreviven. Pero más aparte, los eventos que hacen. Tienen cafetería, tienen lugares lúdicos donde pueden divertirse y pasarla bien. Aparte, tienen instructores. Otra cosa que hace el Museo del Árbol es que le da a pasantes las carreras de agronomía, biología, principalmente a la Anáhuac Maya, Anáhuac Maya, creo que se llama. Les dan, como quien dice, pues hacer su servicio social ahí, de esta manera, pero pues sabemos que para hacer el servicio social tienes que hacerlo, no en un lugar de iniciativa privada, tiene que ser público, tiene que ser de gobierno, pero en comunión con el gobierno en ese tiempo, no recuerdo el nombre del gobernador, pero estuvo ahí y fue el que les dijo, bueno, vamos a hacer este proyecto, me interesa este proyecto. Bueno, este proyecto llega tan lejos que se interesaron los de Brasil, fíjate, los de la selva amazónica. Claro, era lo que te iba a decir. Claro, a Brasil tiene, y no nada más Brasil, lo que todos los países que tienen que ver con la Amazonia tienen un grave problema por la deforestación clandestina que hay. Y una forma rápida de tratar de resolver este problema es con este tipo de acciones. Se le denomina el pulmón verde, ¿sí? Pero también es el duelo verde. Y en un momento te voy a explicar por qué ellos le llaman el duelo verde, algo que a mí me emocionó, algo que a fin de cuentas sí me conmovió, de veras, cuando me lo dijo, eso fue lo que me atrapó. Pero me gustaría en un ratito más decírtelo. Entonces, obviamente, pues llegó a Brasil, estuvieron con la gente en Brasil, obviamente con los árboles también nativos de por allá, empezaron a hacer el proyecto y surge Muaro en el Amazonas, donde es el segundo pulmón más grande del mundo. El primero es África. Sí, el primero es África. Y le platicaba al ingeniero Freddy de que el proyecto, que yo lo leí hace ya muchos años, la verdad es que no lo vi si sí está vigente. Veo que lo hicieron, pero no sé cómo va avanzando. Pero África, van a atravesar todo el continente africano, de lado a lado.
con 2 kilómetros de ancho, de 2 a 3 kilómetros de ancho de puros árboles. Van a hacer un cinturón. Van a hacer un cinturón, una franja de un pulmón verde. Ya lo están haciendo en algunos países, a pesar de que es desierto, lo están haciendo y han cambiado también la biodiversidad. Hay más agua, hay lluvia, hay algunos fenómenos atmosféricos favorables. Y esto... Sí, fíjate perdón, eso es muy interesante. Yo he estado leyendo precisamente algunas cuestiones de ese tipo y me sorprende que partes de Arabia, que era zona desértica, y todavía en algunas publicaciones escuchamos que el desierto del Sahara crece tantos centímetros cada año, pero también hay otras partes donde se está reduciendo. Sí, claro. Donde están haciendo todo este tipo de trabajos, sobre todo en Arabia Saudita, los israelíes, dentro de toda su belicosidad y su relajo que traen, están robándole terreno al desierto con zonas de cultivo, al grado de que Arabia Saudita, Israel, son países exportadores de hortalizas. Sí. Y es donde cuando dices tú, ¿cómo? Un país que tradicionalmente es desértico, ahora figura dentro de los principales países exportadores de hortalizas. Hay que voltear a verlos, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Nosotros no somos tan desérticos y somos los primeros importadores. Sí, claro. Mira, voy a hacer una pausa antes de seguir con la Amazonas. Hace también unos 7 años yo trabajé en un rancho que se llama Los Dragones, ahí en Ezequiel Montes, y otro que se llama Mintó, en Hidalgo, en Huichapan. Sí. Bueno, pues ahí se hizo un proyecto de sembrar árboles. Estamos platicando ahí con el hijo del dueño del rancho, en el caso de Dragones, y le dije, oye, Oscar, ¿por qué no siembras árboles? Pero, ¿qué onda? ¿Quién nos los va a dar? No, pues vemos quién te los puede dar. Creo que se los trajeron de Veracruz, pero para esto llevamos un químico agrícola. Este químico agrícola nos ayudó en el sentido de ver qué tipo de árboles pueden crecer en esa tierra. De acuerdo al suelo. De acuerdo al suelo, ¿sí? Y a ver qué podíamos cambiar dentro de la orografía. Entonces, en este caso, ahí en la zona de Ezequiel Montes, pues es una tierra fértil, pero se vieron favorecidos por aguacate, limón, naranja y granada. Entonces, se empezaron a dar, y entonces, ahora ya es un vergel, o sea, hay infinidad, hay fruta aparte, ¿no? O sea, aparte de todo eso hay fruta. Y eso llevándolo con las curvas del terreno para capturar la mucha humedad que haya. Sí, porque bueno, un árbol de esa, bueno, lo que platicaba con el ingeniero Freddy es que un árbol por ejemplo, una ceiba, ¿sí? Puede capturar hasta, no sé, 200 metros cúbicos de oxígeno, de agua, capturarla, y luego ya la extiende. ¿Eso qué hace? Que bueno, insectos, animales que viven dentro del árbol, la misma fruta que llegara de un árbol frutal, van a ser... Va creando microclimas que van haciendo un clima también diferente. Y no nada más llegan abejas. No, llegaron murciélagos frutívoros. Y la verdad es que yo no los vi como tal, pero tuve la oportunidad de entrar a un cenote, ahí mismo de la propiedad, un cenote muy chiquito, pero tiene sus escaleras bajas, y ya no fui más adentro porque sí percibes algo de olor, sí ves un poquito sucia el agua, aunque no debería estar sucia, pero bueno, recordemos que Yucatán es la reserva más grande de agua dulce que tiene México, pero está abajo, y a veces está a flor de tierra, no es como los ríos, ¿no? En otros países que las tienen por arriba. Nosotros en México la tenemos subterránea, sí, casi toda la península está porosa. Es un queso gruyere. Básicamente. Entonces, había murciélagos frutívoros, y eso también, la gente que ya sabe cómo son, no se meten con ellos, no molestan a las abejas, porque saben que son polinizadoras y van a llevar mucho más vegetación a otros lados, ¿no? Donde la abeja tiene que buscarla, o el mismo murciélaguito, ¿no? Frutívoro. Y vienen los insectos, y también vienen los pequeños reptiles, y se vienen otro tipo de animales, ¿no? Ya pequeños mamíferos, algunos depredadores mayores. Sí, claro, y entonces haces todo un nicho y una cadena alimenticia completa en ese círculo ecológico. Ahora, ¿qué más quisiéramos que tú llegues con un árbol y ya veas el arbolote, ¿no? O sea, sí es un proyecto largo. A largo plazo. A largo plazo, pero mira, tienen desde el 2012. Entonces, eso ha aterrizado bastantes cosas. Entonces, pues viendo lo del Amazonas,
Empezaron a sembrar los árboles, empezaron a trabajar, vieron el proyecto. Allá obviamente tiene más extensión, posiblemente les dieron mucho más recursos. Y hay más humedad, que eso es una gran ventaja. Súper gran ventaja. Y eso empezó, el Amazonas estaba perdiendo agua y ahora empezó a recuperar agua. Empezó a traer especies que ya no estaban, como por ejemplo, aunque dicen que hay muchas, son pirañas, las famosas anacondas, el caimán, hay un honguito ahí medio, no recuerdo el nombre de ese honguito, que también está ahí parte de la microflora, ¿no? de la microfauna que tienen el Amazonas, pero eso cuando llega a secarse, se esparce en el mundo. O sea, llega y vuela. Sí, y puede llegar a México, puede llegar a otro lado. Y también hay una especie como es un ave, no recuerdo si es el estornio, viaja del Amazonas hasta Canadá. Y se lleva parte de eso. Sí, claro. O sea, lleva cosas del Amazonas, se lo lleva a Canadá. Al norte de Canadá. Al norte de Canadá. Bueno, es una migración, también es un poquito rara, y es una migración de muchos kilómetros. No, y además, todas las escalas que van haciendo, igual están intercambiando microorganismos, parásitos, etcétera. Todo va. Enfermedades y demás. No, pues claro. Precisamente la gripe aviar es uno de los principales problemas por los que no le han podido erradicar ni siquiera controlar su contagio. No, es que como metes una frontera a un ave, ¿no? Así, tanto una ave migratoria, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso también bien lo trae, pero pues mira, va bajando las emisiones de carbono. Hay más oxigenación, agua, sombra, recursos maderables, o sea, frutales, o sea, todo lo que te da este proyecto de Museo del Árbol, y no nada más hay que hacerlo así. Entonces, esto pasó igual con Dragones cuando yo se lo comenté, pero ahí se sembraron 40,000 árboles. O sea, dices, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues llegamos, se compraron los tornillos estos para perforar, sí, eran se compraron con el tractor. Sí, con el tractor y otros manuales, porque era muy suave la tierra. Ese mismo yo se lo comenté al del Rancho Mintó, allá pues es una zona desértica, allá se dio granada y nogal, o sea, es lo que allá había. Pero cuando platicaba yo con el químico agrícola, me dice, ¿sabes qué va a pasar? Van a empezar a aparecer nuevamente jabalíes. Y le dije, ¿y sí hay, verdad? Dice, sí, aquí hay. Hay puma de montaña también. Entonces dice, bueno, pues... Se van a empezar a acercar, claro. Se van a empezar a acercar y porque van a empezar a ver las frutas. Ese proyecto de Mintó, ya no sé cómo haya terminado, pero también ahí se pidieron 20,000 árboles. Se sembraron todos. En el caso de Dragones hubo un 70% de avance. La verdad es que sí se se lograron. Entonces ahorita pues deben, aunque no producen fruta, o sea, no aguacate ni limón, pero bueno, tienen miel, una miel riquísima porque es la combinación de la floración de frutales. De frutales del aguacate y la del limón. Sí. Entonces, pues es una miel exquisita. Y además de todos los cactus y suculentas que hay en la zona. Todo lo que hay ahí, bueno, pues ya la abejita no tiene que moverse mucho. Lo mismo está pasando ahí en la península con este proyecto. Entonces, llega este proyecto a Brasil, se aterriza, empiezan con el muaro y luego de ahí se van a Perú. Y en Perú hacen lo mismo, fíjate. Empiezan a obtener, a aceptar ese tipo de cosas. Pero el que más les hizo aprecio fue Colombia. Y Colombia también tiene una gran reserva, claro, porque también está pegado al Amazonas. Sí, entonces, o a Brasil. Entonces, todos esos tres países, pero principalmente Colombia y Brasil, son los que tienen el auge de seguir el proyecto del ingeniero Freddy Coral con Muaro allá en esta parte de Sudamérica. Hombre, qué interesante. Sí, qué bueno. Ahora, a mí lo que me llamó la atención fue cuando el ingeniero platica y me dice, así, no puedo parafrasear lo que me dijo, pero lo comentó así, dice, mira, para los que perdimos a un ser querido, o amigos, o conocidos en el COVID, un árbol te va a dar el oxígeno que le faltó a esa persona. Con eso me atrapó. Con esa frase me atrapó. O sea, dije, wow, o sea, qué hermosas palabras. A mí sí me gustaron cómo las dijo, cómo las mencionó, cómo lo vi que él se emocionaba al decirme, al contarme ese proyecto, Amaro. Tal hecho es que me contagia y por eso es que hoy lo traigo a colación aquí contigo. No, y muy interesante.
Es un proyecto que no porque ustedes piensen que lo están haciendo en la península, en muchas hectáreas, en la zona de Colombia, de Brasil, en la Amazonia, a lo mejor con cientos de hectáreas. Este proyecto no se podrá llevar a cabo en Peñamiller, claro, en una parte de un terreno ejidal de 20 hectáreas, de 10 hectáreas, aunque fuera, no se podrá crear un oasis y después que sirva de ejemplo para que otros avecindados digan, oye, qué bonito se puso, ¿qué te parece si todo el cerro de Peñamiller lo hacemos un bosque? Sí, mira, fíjate que ahí en Tequisquiapan hay una carretera de 2 kilómetros, la conocen como, bueno, ir a la estación, que es a la estación Bernal de tren. Estación Bernal. Entonces, en ese tiempo se sembraron árboles, nadie los cuidaba, pero sembraron pirul, eucaliptos. Yo sí le comenté al presidente municipal, le dije, oye, ¿por qué no sembraste árboles frutales? Y le comenté de lo que se hizo en Dragones. No, es que la gente va y los va a arrancar. Le dije, mira, pues para eso es. Sí, o sea, claro. O sea, no vamos a quitarnos que hayamos sido recolectores. A fin de cuentas, algún día fuimos recolectores tiempo atrás. No, entonces, además, perdón que te interrumpa, ¿qué respuesta tan absurda? Vas a, como municipio, poner unos vigilantes para que estén regándolos, cuidándolos, removiendo la tierra, poniéndoles su abono, su insecticida cuando se necesite, ¿no? Entonces, ¿qué te preocupa que si da naranjas llegue un vecino y agarre 3, 4 para el jugo? Claro. O sea, agarre un aguacate, ¿no? Claro. O sea, obviamente, digo, no estás sembrando. Le vas a dar además vida a esa avenida. A ese andador, la verdad. Yo vi fotografías de, así como debe haber muchos lugares en México, la avenida Juárez era una arboleda enorme, puros sabinos, así preciosos. Digo, aunque la foto se ve en blanco y café. No es ni blanco y negro, sí que es blanco y café. O sea, se ve padrísimo. Entonces, aquí imagínate que tuviéramos esos 2 árboles de los 2 lados, estaría muy bonito ese andador. Sombra, puedes tener ahí esparcimiento deportivo, te invita a caminar, no nada más caminas porque vas, sino dices, me voy viendo los árboles, voy jalando aire, o sea, cosas importantes. ¿Cuál otro árbol me dijiste que habían puesto? ¿En Dragones? No, en la estación Bernal. Eucalipto. El eucalipto es planta invasora. Es invasora y aparte, pues, le quita muchas propiedades al suelo y es de raíz muy profunda. Y no te da nada. Y no te da nada. O sea, a fin de cuentas. Porque además no es ni madera usable para aprovechar. Pero como esa es una forma de decir lo voy a hacer, o sea, ya hay árboles, órale, pero no cualquier árbol, o sea, claro. hay terreno, la tierra es rica en eso, se pueden hacer ciertas cosas mucho más favorables. Claro. Entonces, lo que sí hicieron fueron que pusieron unas piletitas y pues ahí las llenan con agua, ya pasa la pipa, las llena con agua y la gente va y le echa agua, ¿no? Pero es lo que yo quiero que la gente entienda como lo hizo Muaro, adopta un árbol, ¿sí? O sea, adóptalo. O como dijo mi ancestro Jerónimo, dijo, bueno, es que no es tanto sembrar un árbol, cuídalo. Sembrarlo a lo mejor cualquiera lo siembra. Sí, no es tener un hijo, pues cualquiera lo tiene, es críalo. ¿Sí? Cuando dicen, tienes que sembrar un árbol, leer un libro, hacer un libro, algo así, no me acuerdo cómo es la frase, pues todo eso sí lo puedes, pero cultívalo, tenlo presente. Entonces, si llevamos este proyecto bien estructurado con asesoría del ingeniero Freddy, si me estás escuchando, ingeniero, pues que nos diga cómo podemos también a la gente llegarle para que entiendan que adopte un árbol, o sea, hazte responsable de ese árbol, no lo dejes, va a ser en lo que él agarra camino también. Sí. Entonces no es así de que lo voy a tener toda mi vida, ¿no? Y también, pues creo que parte del anclaje es, este árbol lleva el nombre de la persona que lo donó. Así como las bancas que están en los parques, ¿no? En los pueblos, se ponen, ¿no? Familia X. Sí, ¿no? Entonces, pues, donó esta banca, ¿no? Entonces, igual así un árbol, ¿no? Podría quedar padre, pero sí, exactamente como es ahí en Peñamiller, pues hay zonas del semidesierto que se pueden hacer este tipo de cosas. No sé si por ahí algún biólogo denostador diga, no, es que eso no se puede hacer porque vamos a cambiar la flora, la fauna de aquí, del entorno, y ya no va a ser semidesierto, pues, no sé, pero si allá lo están haciendo, en otros lugares lo están haciendo y con éxito, porque aparte, pues estás teniendo un recurso que se está agotando, se te está acabando. Entonces, a pesar de que el Amazonas sigue siendo un gran pulmón, pues también hay mucha deforestación. Y lo mismo está pasando en algunas partes de México.
Yo creo que es cuestión de en un momento dado de conciencia, porque siempre te vas a encontrar las personas puristas que digan, ¿cómo se les ocurre tal barbaridad de tratar de transformar el semidesierto en un bosque? ¿Cómo van a afectar el ecosistema? Ok, bueno, perfecto, sí, se va a afectar, se va a alterar, pero se va a alterar para bien. Tiene más ventajas que desventajas. Claro. Empezando, el bienestar del ser humano que vive en el semidesierto. Exacto. ¿Cómo va a vivir más cómodo y cómo va a tener más recursos en una tierra árida y pedregosa que en un medio bosque? Pues en un medio bosque, obviamente. Entonces, ya desde ahí, ¿cómo va a sobrevivir más las especies en un semidesierto árido o en un medio bosque? Entonces, si lo alteras, claro que lo vas a alterar, pero lo vas a alterar para bien, cuando normalmente el ser humano altera para mal, porque deforesta, vuelve áridas las tierras, abusos de fertilizantes, etcétera. Entonces, vamos a regresarle algo, pero positivamente. Sí, lo que dice el ingeniero Fred es muy cierto y pues, creo que lo vemos en la vida cotidiana, es que empieza a trabajar con los jóvenes, con los niños, hacerlos conscientes de que adoptes un árbol y su frase, como dice la canción, muy bonita la canción, me gustó hasta el ritmo, ¿no? Sí. Un árbol por cada ser humano. Si somos 8,000 millones, imagínate, 8,000 millones, hay más, ¿no? Pero siembras un árbol cada año, cada mes, ¿sí? Y lo puedes tener en tu casa. O sea, ¿cuánta gente ha querido sembrar un árbol? ¿O cuánta gente dice, es que este árbol lo voy a tirar porque me tira mucha basura? Sí. ¿Sí? O sea, en vez de que vayan, la limpien, la barra. Obviamente, si está causando un daño el árbol a tu vivienda o está alterando tu proyecto de un cauce acuífero o algo, pues a lo mejor sí, ni modo, ¿no? Sí vale la pena valorar el quitarlo. Pero si es un árbol que tú dices, voy a sembrar, pues no vas a sembrar una jacaranda, que sabes que es un basurero 2 veces al año, ¿verdad? Sí. Entonces, buscas un árbol que no te tire basura, bueno, hay muchas variedades. Yo le apostaría a ese proyecto. Mira, voy a empezar desde mi condado, ahí donde estoy residiendo, ahí en la Trinidad, Texquiapan. Voy a platicar con la gente responsable de los ejidatarios, a ver quién, les voy a comentar de este proyecto de Muaro, y a ver si lo quieren tomar. Aunque la Trinidad pues tiene zonas verdes, pero sí hace falta más árboles. Sí. Y aparte es una comunidad muy, muy respetable con el medio ambiente, entonces yo presumo que posiblemente me van a hacer caso, y ya presentándoles un proyecto bien, y dándoles su certificado como promotor ambiental. Sí. O sea, eres un promotor ambiental, estás ayudando al medio ambiente. Sí. Es muy interesante la propuesta. Cuenta la Trinidad con manantiales. Sí. De una o de otra forma pueden crear áreas de atracción turística, de sombras para que las mismas familias de la Trinidad o familias de que vayan de visita pues hagan su carnita asada al aire libre, algo, en lugares, vamos, así, al aire libre, bajo los árboles, un lugar a gusto. Sí, mira, yo viví en Tlalpan, Distrito Federal, pues era también la zona boscosa de la Ciudad de México, sigue siendo una reserva ecológica, se han invadido mucho, pero bueno, se pega con Contreras, Coajimalpa, parte del estado de Morelos, parte del estado de México, pero hay es padrísimo esa carretera hacia Cuernavaca por Tlalpan. O sea, ves árboles hermosos, preciosos, ves un paisaje muy padre, es un pulmón, un segundo pulmón. Y el Bosque del Pedregal junto con la Alameda, pues en el Distrito Federal, pues era parte de los pulmones. Ahora, dentro de lo que estaba investigando, resulta que la Ciudad de México es la ciudad que más árboles tiene en el mundo. O sea, parecería que no, pero no, o sea, es más, Chapultepec tiene más árboles que la gran manzana de Nueva York. Y Chapultepec. Entonces, sí tenemos todo eso de árboles y aún así, fíjate, pues hay una gran contaminación. Pero ahora, si a esto tú le sumas que pones árboles de acuerdo a lo que puedas cultivar, pero si metes frutales, pues no nada más vas a tener la fruta, vas a tener recurso maderable y van a llegar otras especies, ¿no? Principalmente pues las abejas, ¿no?
No, incluso partes de los cerros de los volcanes chaparros que están ahí, el Cerro del Peñón y todos esos que hay alrededor de la Ciudad de México, que ya están medio cubiertos en las faldas de zonas habitacionales, pues, que toda esa cúpula hacia arriba del cerro lo recuperen con reforestación. Va a ayudar incluso a que no haya deslaves cuando llueve y que haya destrucción de casas, porque ya ves que hay mucho derrumbe y casas que están en los desfiladeros que de repente se caen en época de lluvia. Sí. O los derrumbes les caen las piedras encima. Pues mira, la gente que ha viajado, así como tú que has viajado por carretera, por tierra, por aire, perdón, pues te das cuenta que hay muchas zonas deforestadas. De repente pasas por zonas donde ves muchos árboles y la gente dice, es que yo aquí tengo muchos árboles, ¿para qué quiero más? No, es que nunca están de más. Un árbol por ciudadano, un árbol por persona en el mundo. 8,000 millones de árboles se pueden sembrar cada año. Se pueden retener. Entonces, todo eso podemos hacer un cambio muy significativo. Entonces, tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Y la verdad es que yo felicito a la gente de ahí de Yucatán, en especial a Muaro, comandado por el ingeniero Freddy Coral, sus hijos también, su esposa, que pues le echan ganas para estar sembrando, porque es un proyecto muy, muy hermoso, muy padre, y como te digo, a mí me capturó eso. Este árbol le va a dar el oxígeno que a esa persona le faltó cuando le dio COVID. Sí, y muy cierto. No, la verdad es que sí. Muy cierto. Pues así, y bueno, pues no sé, aquí ponen un teléfono si alguien quiere contactar para hacer alguna donación, conocer algo más sobre el Museo del Árbol aquí en Yucatán, hacer visitas guiadas o simplemente tener una estancia allá en aquella zona. Está muy padre, hay mucha historia, muchos vestigios mayas, la gente híjoles, es injundiosa, ¿eh? O sea, los del norte no puedo negarlo, pero yo no conocía a ciencia cierta cómo trabaja la gente de Yucatán y no, hombre, son chavos para adelante también, ¿eh? Creo que todo México, fíjate. Toda la gente de México, ¿no? Y fíjate que tuvo también su origen. Ahí hay una mezcla de gente norteña. Sí, acuérdate, sí, exacto, que en la época de la Revolución, cuando de la época de Porfirio Díaz, general don Porfirio, que mandaron algunos terratenientes de Sonora, del norte de Chihuahua, acabar con todos los yaquis y con todos los apaches. Bueno, en el libro de México Bárbaro lo menciona muy bien. Ahí lo menciona. Y se trajeron a muchos indígenas después de la guerra de castas en Yucatán, que casi exterminaron a los yucatecos. Se trajeron a indios yaquis a la península a trabajar en la zona nequenera. Entonces, traen algo de esa sangre guerrera y de esa sangre trabajadora, porque ellos estaban acostumbrados a vivir y sobrevivir en el desierto, y los llevan a un lugar tropical más húmedo, con más posibilidades de producir tanto alimentos como ganado, como todo, y pues bueno, pues ahí está la hermana República de Yucatán saliendo adelante. Sí, la verdad, sí, incluso pues sabemos que Yucatán era independiente, o se quiso independizar, tiene su propia bandera, sí, claro, su propio himno. Ahora, lo que dices de la guerra de castas, ahí está el museo, está en Motul, en una comunidad que se llama Uzi, o Uki, no sé cómo se pronuncia, pero ahí está, y ahí fue lo de la guerra de castas. Entonces, pueden visitar el Museo del Árbol, pueden visitar el Museo de las Castas también, o sea, hay infinidad de cosas, no nada más, digo, las pirámides son importantes, pero sí, bueno, también donde supuestamente cayó el meteorito. Sí, no recuerdo, era lo que te iba a mencionar ahorita, no recuerdo cómo se llama esa comunidad, estaba relativamente cerca de Puerto Portuguesa y Holbox, creo que entre los dos, por ahí. Se llama, ay, se me fue el nombre, de Husulop, algo así. Por ahí, es un nombre raro, un nombre maya, pero en Puerto Progreso hay el Museo del Meteorito, precisamente. Ahí viene todo documentado en qué parte cayó, con fotografías satelitales, donde se marca efectivamente cómo se ve el cráter de lo que dejó el meteorito. Una gran parte del Golfo de México es ese cráter. Está muy interesante. Incluso tienen reproducciones, algunas casi del tamaño natural, algunos dinosaurios. Se llama Chicxulub, el lugar donde cayó el meteorito.
Ahí está el monumento, ahí está un meteorito representándolo, está la placa de la NASA. Fueron muchos científicos de todas partes del mundo, incluyendo México, para certificar que ahí estuviera. Escarbaron de 2.000 a 3.000 metros para encontrar vestigios de un meteorito o de un impacto tan fuerte como fue, de toda esa energía. Y hay una plaza pequeñita en ese lugar, Chicxulub se llama, donde está ese meteorito ahí, y también tienen una ceiba de más de 200 años, 300 años que está custodiada. Ahí la tienen como algo de parte del monumento. O sea, hay muchas cosas que ver ahí en esa pequeña parte de Yucatán, fíjate. Imagínate ahora todo lo demás. Todo lo demás de la península, no es que la península toda es historia. Toda es historia, todo el pueblo donde te pares, incluso hay una idiosincrasia muy especial. Hay lugares donde la pirámide es el centro de la plaza principal y a un lado está construida la iglesia católica, con algunas de las piedras que le quitaron a la pirámide, están en la base de la construcción de la iglesia, y la iglesia en su ornamentación de fachada tiene algunas caras y algunas características y figuras prehispánicas. Entonces te encuentras esa idiosincrasia del mestizaje ahí claramente y viviendo el día a día. Fíjate que un poquito de la historia que mencionas, pues sabemos que la gran mayoría de los lugares de México respetaron el nombre original y les pusieron el nombre de un santo o de algo. Por ejemplo, Santiago de Querétaro, ¿no? O sea, hay un nombre otomí con el castellanizado. San Juan del Río, tiene ahí sus también, ¿no? Y así muchos, ¿no? Santiago Tianguistengo, ¿no? San Juan Teotihuacán, y en Yucatán vi dos nada más. Casi todos respetan su nombre. Los nombres indígena. Mayas. Allá los respetan los nombres mayas. Le pregunté al ingeniero, porque esto en una ocasión lo supe en una de estos comentarios que hacen luego, pues como que no te quedan tan claros, que todavía hay sangre pura maya. Son grupos muy selectos que, aunque se relacionan con la gente, siguen siendo mayas, o sea, no se mezclan con nadie más. Entonces, también me comentaba que dice, pues yo no sé qué va a pasar el día que los menonitas se abran a tener alguna relación o reproducirse con la gente de aquí, ¿no? O sea, él decía, va a ser gente preciosa, gente muy trabajadora, con otra idiosincrasia. Yo no lo dudo, pero bueno, pues tienen sus formas, ¿no? Cada quien, ¿no? Pues me dijo que a él no le queda tampoco muy claro que exista una persona así, pero sí me comentó de algún poblado, ahí mismo en Yucatán, que dice, pues allá la gente, pues tú los ves y sí son mayas. A lo mejor ya tienen un encaste con algunos otros mayas, pero siguen siendo mayas. Sí, ya son mayas mestizos, pero siguen conservando mucho más porcentaje de sangre maya que la hispana en un momento dado. Bueno, pues en esa zona de Yucatán fue donde se dio la semilla del mestizaje con Gonzalo Guerrero. Exacto. Fue el primer español que se quedó a vivir con las tribus indígenas mayas y renegó de su patria, ¿no? Cuando llegaron, fueron víctima de un naufragio, él y un compañero. Aguilar, ¿no? Se quedaba Aguilar el otro, ¿no? Ajá. De un naufragio, los capturan, primero los hacen prisioneros, después pues los aceptan y se quedan a vivir ahí con ellos. Gonzalo era militar, entonces les empieza a enseñar algunas cuestiones de guerra, él tenía idea de determinadas armas, a enseñarles a perfeccionar su armamento, todo, incluso participa en algunas batallas diciéndoles no esto, no, dirigiendo, ganan las batallas y se gana el aprecio de la gente, al grado que se casa con una doncella de ahí de la tribu. Y después, cuando llega otro barco español y les dicen, bueno, pues ustedes escojan, se quieren ir con su gente o se quedan, el otro compañero, Aguilar, ese sí se regresó. Jerónimo, ¿no? Y Gonzalo Guerrero dijo, no, mi gente es esta. Allá ya no quedó nada. No quedó nada. No, bueno, pues tiene mucha historia, como todo el país, todo México, pero yo creo que me vengo impresionado primero porque no conocía esa parte de Yucatán y más de este proyecto de Muaro, y bueno, pues todo lo que
todo el entorno, ¿no? Pensé que estábamos más lejos de algunas cosas, pero no. Ahora a ellos les queda más cerca Florida y Europa, que dice que en tiempos anteriores, o sea, 200 años, 100 años, dice, era más fácil ir a Europa que ir a la Ciudad de México. Bueno, ellos tenían un comercio muy estrecho con Cuba. Y incluso geográficamente están kilómetros más cerca de Miami que de la Ciudad de México. Precisamente por eso era la cuestión por la que ellos se querían independizar. Pues, ¿cómo me piden que rinda cuentas a una capital de un país que me queda más lejos que mi país vecino? Pues mejor me independizo. Sí. Y tienen mucho de eso, ¿eh? No sé si notaste que tratan de ser autosustentables en todo y depender de lo menos que se pueda del centro de la República. Dejaron de ser centralistas, son centralistas con ellos. Que van a poner una refresquera, ok, ¿qué se necesita? Empaques de cartón, empaques de plástico, fábrica de PET, y lo van haciendo todo, hay todo un proceso para que todo se fabrique ahí y no tengas que depender de nada del gobierno central o del centro de la República. Pues sí me dijo que tenían su refresquera, tenían sus líneas embotelladoras, tenían su marca de leche, su marca de quesos. Fueron desapareciendo porque el mismo dueño empezó a sentirse desmotivado. Vio que no había, pero yo creo que lo van a volver a retomar. Y ahorita que viene el proyecto de los ovinos, se van a ir para arriba. Yo les platiqué que el borrego no nada más es barbacoa, que también hay leche, que también hay lana, también hay piel y también hay otro tipo de cortes. Cosa que ellos ya sabían, pero necesitaban posiblemente que alguien les hiciera un poquito más de fuerza. Y siento que lo que yo les platiqué les va a ayudar mucho y estoy seguro que van a llevar más gentes, especialistas todavía mucho más, con más conocimiento, para que les digan cómo producir, cómo hacer la matanza, qué es lo que van a hacer, y vas a ver que les va a super bien. Va a ser un paso muy importante. El primero, que se atrevan a producir con orden. Ya que empezaron a producir con orden, ahora buscar los puntos de comercio. Como bien dices, no necesariamente todo es barbacoa. ¿Qué hace Nueva Zelanda? Si es uno de los principales países exportadores de carne de ovino, vende canales. Ahora, ¿qué se consume en Medio Oriente? Cortes de cordero. En Israel. Sí, es una chuleta. Entonces es cortes al alto vacío, pero entonces necesitan tener su rastro tipo Inspección Federal para poder tener la certificación libre para exportación. Pero es trabajo y es algo que pueden lograr. Sí, no, y aparte pues tienen el clima, como dices, para poder producir sus forrajes, producir también nuevos alimentos, tienen todo en la península de Yucatán y lo principal, tienen agua. Tienen agua y tienen gente con ganas de trabajar. Tienen gente con ganas de trabajar, eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, pues pues ya lo veo aquí en Muaro, ¿no? O sea, alguien dijo, pues yo vamos a donar 5 hectáreas para que empiece Muaro. Y ahí tienen todo ese concepto. Ojalá se animen a visitarlo, vayan, conózcanlo. Les voy a dejar el contacto. Bueno, lo pueden buscar también, pues ahora en el buscador. Pero el contacto, pues pueden pedir ahí su teléfono, dan el motivo de cuál quieren hacer. Y bueno, pues vamos a ver los números telefónicos. En este caso, a ver si aquí está. Ok, el número telefónico es 4 9s. 999-947-8281. O sería 99-47-8281. Ahí es el teléfono directo del Museo del Árbol Rotario. Aunque Rotario pues es marca registrada, entonces queda nada más como Muaro. Y bueno, pues hagan su donación, adopten un árbol, no necesariamente que vayan a Muaro. Digo, sí vayan, conozcan, visiten. A lo mejor no les permiten en el avión traérselo de regreso porque a veces hay ciertas limitantes zoosanitarias que les van a impedir traer vegetales de allá para esta zona por cuestiones de plagas, etcétera, pero sí pueden adoptar un árbol ahí en el museo. En el museo puedes adoptar tu árbol, te ponen tu placa como un promotor ecológico.
del medio ambiente y le ponen tu nombre o el nombre de las personas que tú quieras, ¿no? Nada que ver con esa tendencia, no sé, esa tendencia de que pues lleva tus cenizas a sembrarlas ahí en el arbolito, nada que ver, esa es otra historia. Aquí simplemente es adopta un árbol y ahí vive. Así es. ¿Sale, Doc? Doctor, pues muchas gracias. Un tema interesante, un tema diferente al de veterinaria, pero a fin de cuentas, pues iba entremezclado el proyecto del Museo del Árbol con tu visita a la producción que tiene, vamos, tiene mucho futuro la producción ovina, como en su momento la producción avícola, que es muy fuerte en Yucatán, sí, y los cerdos, la producción porcina también es altamente tecnificada y muy productiva. Ahora, su gastronomía la basan en cerdo y pollo, ¿eh? Sí, claro. La mayoría, cerdo y pollo, maíz. Claro, entonces es una alternativa de producción muy buena, porque además todavía tiene muchas tierras extensivas. No, impresionante. Y no lo conocen, ni ellos mismos saben, no conocen todo. Pero caminas tantos kilómetros hacia adentro y te encuentras con un vestigio maya, o puedes encontrar algo ahí. Obviamente, pues corres riesgo, ¿verdad? Pero ahí te salga el de jaguar. que te coma un jaguar. O si entras a un pantano que te coma un lagarto. O vas caminando y te caes en un cenote. Ya no sales. Pero bueno, pues visiten Yucatán, vayan ahí al Museo del Árbol, y si pueden adoptar un árbol en su comunidad, en su casa, pues la verdad es que... En su colonia. Hablen principalmente con el líder de la zona, ¿no? Con el delegado ejidal, con en su colonia, en el área verde, en los parques públicos, incluso no creo que el municipio se moleste si van y siembran un árbol y cada semana van y lo riegan y le echan sus 2-3 cubetas de agua. Pues sí, pero como eso no es politizable, pues a lo mejor dicen, no, pues no siembran. Pero obviamente los árboles, ya cuando hacen ese tipo de solicitud de los árboles, hay muchos viveros en México de gobierno donde les dan el árbol. Órale, están los árboles. Sí. Les digo, nosotros conseguimos 60,000 árboles, 40,000 en un lado y 20,000 en otro lado, con un 75% de que se lograron. Entonces ahorita, pues, si visitan un día por esta zona de Ezequiel Montes, van a ver qué bonitos están los árboles. Qué bonito se ve. Sí, mi doc. Pues muchísimas gracias. No, gracias doctor a ti por la invitación. Ulises Domínguez, y seguimos aquí en Latidos Latidos del Campo. Y Puerta Caporal.